tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Estamos en vivo y en directo. Estamos arrancando Cara o Cruz. Estamos en Unicanal, en Canal 13, también en las 6:50 AM, 21 en punto. 17 grados la temperatura en Asunción. Ojalá se venga la lluvia desesperadamente. Estamos pidiendo focos de incendio en diferentes puntos del país. La situación aparentemente ya controlada en Cateura. Necesitamos la lluvia, la bajante del río. Nos contaba el otro día Juan Carlos Muñoz del Centro de Armadores Fluviales. No hay dragado que solucione una sequía después de 60 años, la que estamos teniendo, y solamente con una lluvia, la madre naturaleza va a solucionar este problema que tenemos. ¿Qué tal, Pipo? ¿Cómo estás? Bien, acá viendo el tema climático caótico, sumado a todo lo que pasa, a todo lo que nos pasa, el tema económico, el tema climático, remando dulce de leche, lo que se dice. No sé qué más nos puede pasar este año, ¿eh? No haya pedir porque acá se ingenian para crear problemas. Está de vuelta nuestra compañera Claudia Aguilera. ¿Cómo estás, Claudia? ¿Qué tal, Jorge? Muy bien, un saludo a todos los televidentes de Unicanal, de Canal 13 y también de Radio 1, los oyentes. ¿Qué tal, Pipo? Bien, la unidad podría ser sin tapabocas, ya está Ya, inmune. inmune. Por un tiempo. Vamos a hablar más adelante con el viceministro de Salud para saber cuánto tiempo tengo de inmunidad. Le dije a Jorge que le puedo dar un abrazo, pero no quiere. Jorge, corre. No, por favor. Cuanto más lejos, mejor. Por las dudas. Después Un vas a querer saludo. mi plasma, Jorge. Sí, es verdad, cierto. Pero ojalá toco más. No nos vaya a vender, nos regalarnos. Ah, bueno. Un saludo a todos los cerristas, ¿eh? Un Gracias, merecido- muchas merecido gracias. En nombre de título. los cerristas acá nosotros, como creo que acá Milgar también es cerrista, ¿no? Sí. Sí. Y, Pero no sé. ¿no? La franja. No. ¿Viste? Qué Vean, pena. pues, estamos minoría acá nosotros, increíble. Nunca pasa esto, ¿eh? Suele pasar a veces. Cerro, el Club del Pueblo. Bueno, varios temas. Tenemos hoy una larga lista también de invitados. El primero tiene que ver con una situación de salud, cómo evitar el colapso del sistema sanitario. La situación de la pandemia evidenció una serie de precariedades. Estos números que queremos compartir con Amílcar Ferreira tiene que ver con la situación de la salud, los asegurados, este proyecto que está todavía ahora en stand-by, que había presentado Jorge Querey, que apunta a cargar más asegurados del Instituto de Previsión Social, sobre todo funcionarios públicos. Entonces ahí nos preguntamos, ¿el IPS está en condiciones para absorber eso? ¿Sí o no? 20% me va a precisar Amílcar Ferreira, o 28% de la población tiene cobertura de seguro médico. ¿Qué pasa con 5 millones de paraguayos que no lo tienen? ¿Se puede trabajar de manera conjunta el sector público, el sector privado? ¿Pueden hacerlo? Vamos a hablar en el primer bloque sobre este tema. Y el segundo tema, ¿qué pasa con el puente, la apertura de la frontera? El viernes ustedes estaban diciendo, pasaron una parte de la entrevista del canciller, hay una ventanita que supuestamente abrió Bolsonaro, pero ahora medios brasileños confirman de que Bolsonaro dio el ok para la apertura del puente, que hay Sí. toda una... Estaba siendo sometido a una intervención quirúrgica y le había pedido tiempo para eso, pero parece que mañana va a haber una reunión vía Zoom entre los presidentes para definir eso. Eso es lo que se dice por ahí. Vamos a hablar con el gobernador de Alto Paraná y también con el embajador de nuestro país en Brasil, qué información precisa tiene sobre ese tema. Y en el último bloque, este anuncio positivo que ya la semana pasada hizo Mazzoleni, que tiene que ver que él dice que estamos llegando, o este sería el pico, si llegamos al pico del COVID, eso significa que tenemos que ir bajando. A partir del 1 de octubre, la apertura de algunos servicios, el sector del fútbol amateur, los que tienen las canchas sintéticas, los eventos que están desesperados, y otros sectores como por ejemplo cine, teatro, van a estar representantes del CEPATE también hablando esta noche, cómo va a ser ese protocolo y la reapertura de nuevos servicios a partir del 1 de octubre. Claudia, vamos ya rápidamente con tu informe. Bueno, tenemos un informe que habla acerca de la importancia del Instituto de Previsión Social para la sociedad. Tenemos que mencionar que la pandemia reveló varias deficiencias y precariedades en el sistema de salud del país y también la actuación o el rol del IPS para atender no solamente la crisis sanitaria, brindando asistencia médica a sus asegurados, sino también la protección económica para aquellas personas que perdieron sus puestos laborales. Así que el papel no solamente en el aspecto sanitario, sino social del IPS. Pero ¿cuáles son los números reales del Instituto de Previsión Social? A continuación. El acceso a una salud de calidad es un derecho fundamental. Sin embargo, en el Paraguay, cerca de 5 millones de habitantes no cuentan con cobertura médica eficiente.
La pandemia puso en discusión una realidad que es acuciante, pero que siempre fue postergada. Antes de la COVID-19, eran 980.000 las personas que aportaban a algún tipo de seguro médico en el país, 800.000 cotizaban en el Instituto de Previsión Social y 180.000 en el sector privado, cubriendo de esta forma cerca de 2 millones de beneficiarios. Al momento de hablar de cobertura médica de alta complejidad, no importa el estatus social de la persona, el Instituto de Previsión Social se ha posicionado como una garantía para estas eventualidades, pero en verdad el IPS es mucho más que eso, pese a que se ha quedado en el tiempo. El IPS ofrece diversos servicios para proteger la salud de sus beneficiarios, garantizar un acompañamiento en caso de accidentes de trabajo, y es la principal entidad de seguridad social obligatoria del país, orientada a los trabajadores del sector privado. Actualmente la ley impide que el dinero del fondo jubilatorio de IPS, que representa el 54% de los recursos del instituto, sea utilizado para mejorar el servicio que se ofrece a los asegurados o para adquirir equipamientos e insumos. Pero urge una inversión adicional, pues la realidad del IPS es que no tiene capacidad ni infraestructura suficiente para responder la demanda de los 1.450.000 beneficiarios con los fondos de salud, que representa el 39% de los ingresos. Existe la propuesta de captar a los funcionarios públicos como aportantes a modo de lograr mayores ingresos. Sin embargo, esto no deja de ser un riesgo, pues la incorporación de 40.000 trabajadores públicos no solo obligaría a invertir en recursos e infraestructura a IPS, sino que incrementaría el gasto mensual en medicamentos e insumos que lastimosamente hoy y desde hace mucho tiempo no son cubiertos con calidad, dejando desamparados a los enfermos del país que han aportado toda la vida al instituto. Tenemos una consulta para todos ustedes sobre este tema en las redes sociales que dice: ¿crees que el IPS necesita una reingeniería para que su sistema pueda subsistir? Sí o no son las opciones, y los comentarios a través del hashtag COCPI o también en Facebook. Dale, Claudia, muchas gracias. Belén, tenés a mano el informe de hace 23 minutos del Ministerio de Salud, el informe diario COVID. Claudia. Tenemos el informe COVID-19, 27 de septiembre. Se procesaron 2.648 muestras, 762 dieron positivo, 755 casos comunitarios y 7 del exterior. Se lamenta informar 21 fallecidos y el total llega a 803 decesos. 678 personas están internadas, 154 en unidades de terapia intensiva. Existen 662 recuperados, sumando así 22.419 personas, y el total de casos de contagios suma 38.684. Bueno, muchas gracias. Amílcar Ferreira, analista económico, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Jorge? Pipo, Claudia, un gusto estar con ustedes, también acá al compañero en la mesa, y un cordial saludo a la teleaudiencia. Yo quería preguntar, Jorge, primero a Amílcar, cuando se habla, ayer antes estaba hablando con unos amigos del famoso estado de bienestar que hay en determinados países del primer mundo, pero también tenemos modelos diferentes. En Estados Unidos, por ejemplo, no hay un seguro universal prácticamente como hay en algunos países europeos, donde se habla de que, bueno, más o menos vos, por más que no hayas aportado, por más que haya estado o no haya estado, siempre tenés una cobertura de salud y hasta jubilaciones para gente que no aportó, una cada jubilaciones. En países como el nuestro, donde primero que la carga impositiva es mucho menor, donde ese 23% creo que lleva IPS, del cual creo que menos de la mitad otra vez se va a salud, alcanza o no alcanza. ¿Puede llegar a un estado como ese o es una fantasía y acá lo que hay que reforzar es la salud pública y dejarse de pensar de que tenemos que meter a todos los asalariados dentro de un seguro otra vez semi-privado? Digamos que es, por un lado, un desafío importante porque, como bien lo decís, en un país con una baja presión tributaria y además, ¿verdad?, con cierto nivel de desorden en el lado del gasto, no hay, digamos, una calidad del gasto como la que quisiéramos, financiar un sistema de salud que satisfaga
las necesidades que tiene el país, es por lo menos decir un tremendo desafío. Por otro lado, en el caso del IPS, los seguros médicos lo que hacen es construyen una ecuación, por un lado hay ingresos, y por otro lado con esos ingresos que siempre son limitados, tratan de prestar, digamos, lo mejor posible el servicio. No se puede, digamos, ya salir de esa ecuación cuando los ingresos no son suficientes para los servicios que se prestan. Bueno, ahí vienen, digamos, las dificultades, ¿verdad? Normalmente también el tipo de servicio que se puede brindar está arreglado, digamos. Y yo creo que un buen sistema sería uno dividido en tres partes. Por un lado, digamos, un seguro como el IPS. Por otro lado, creo que también el sector privado, con toda la infraestructura que tiene, con toda la inversión que realiza, en cierta manera vemos de que la vanguardia tecnológica para lo que son servicios de salud hoy día la tiene el sector privado. Te puedo listar después toda la maquinaria, los equipos, digamos, de última generación en los cuales ha invertido el sector privado. Y por otro lado, un sistema de salud público, digamos, que debería también ser parte de esas tres partes que planteo, aportando, digamos, un fondo de salud que permita, por ejemplo, cubrir esas enfermedades catastróficas, porque hacer o pensar de que el IPS va a cumplir ese rol, el IPS, digamos, en términos prácticos, es un seguro más dentro de un sistema público-privado, pero yo creo que el IPS no puede entrar a sustituir el rol que tiene el Estado, digamos, de financiar también parte de ese sistema, haciendo especial énfasis, quiero poner un poco el foco sobre esa parte más cara de la salud, que son, digamos, las enfermedades catastróficas. Pedro Halley también está con nosotros, gerente de prestaciones del Instituto de Previsión Social. ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo estás? Un gusto. Esto no es un tema nuevo, la necesidad de hablar de la reingeniería del IPS, la modificación de la ley orgánica, por ejemplo, ya siempre lo hemos debatido, pero hoy de vuelta, con el tema de la pandemia, evidencia una serie de precariedades. Y aparecen así proyectos que uno puede decir, suena interesante, como por ejemplo el que planteado en el Congreso por un parlamentario, cuando dice por qué el Estado le va a tener que pagar el seguro privado a un funcionario público, porque eso en todo caso no va al IPS, y el IPS tiene más recursos, etcétera, etcétera. Pero la pregunta ahí, ¿el IPS hoy está en condiciones de seguir absorbiendo la situación hoy en la que se encuentra en materia económica, infraestructura? Bueno, antes que nada, una pequeña reflexión. Esta pandemia nos ha provocado también una especie de ataque de legislatura a todo el mundo. Todo el mundo se puso a legislar sobre el seguro social sin tener los fundamentos y sin tener las bases técnicas que requiere construir una ley sobre seguridad social. He visto proyectos realmente de cabeza, por no decir de otra forma, sin sustento actuarial, sin sustento técnico, sencillamente bien intencionados, o populistas si querés también llamarles, muchísimos. Ahora bien, mencionó el doctor recién la ecuación que es la que sostiene el funcionamiento del seguro de salud. Esa ecuación dice que el 39% de los aportes nomás van al fondo de salud, que no es un fondo, es un programa. Un fondo es algo que genera renta, como el fondo de pensiones. El fondo de salud, mal llamado fondo, es un programa presupuestario. Si no hay flujo de caja, se cae, no alcanza. Eso ocurre en un almacén o ocurre en la NASA. Si no entra plata, no hay nada que dar. El programa o sea, de salud... 200.000 guaraníes de un sueldo mínimo van al fondo de salud, al programa de salud. De un salario mínimo va a 197.000 guaraníes. Y eso dividirlo entre 5 asegurados. Papá, mamá, el titular, la esposa, 2 hijos menores, y te da 20.000 guaraníes por persona. Claramente no está bien. Ahora, ¿por qué no está bien? Y pasaron 77 años de la vida de IPS sobre esa ecuación. Porque esa ecuación se diseñó en 1950, cuando nace el IPS casi luego como un apéndice de la salud pública, pensado para 100.000, 200.000 asegurados. Cuando la medicina más cara a lo mejor era una ampolla de penicilina o un aparato de rayos X. Eso hoy quedó absolutamente desfasado con el avance tecnológico, con la farmacología que existe y con los 1,5 millones de asegurados que tiene hoy IPS. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Estamos tratando de administrar una demanda 100 veces mayor que aquella de 1950 con los mismos recursos pensados en aquel año. Lógico que vamos a quedarnos siempre a la saga de la demanda. Y ahí va la respuesta
a la pregunta que se lanzó al aire. Sí, el IPS necesita una reforma estructural profunda, principalmente del financiamiento del seguro de salud. Y por qué no, también repensar un poco el seguro de pensiones, los parámetros del seguro de pensiones. Pasaron 77 años, la sociedad evolucionó, las condiciones biodemográficas evolucionaron, la expectativa de vida hoy es 20 años después de los 60. En los 60 la expectativa de vida era de los 58 años, de jubilado a los 60, 2 años de gracia lo ya tenía. Con mucha picardía el legislador estableció eso, porque finalmente es una ecuación financiera lo que se maneja. En fin, la pregunta es si el IPS está posibilitado para absorber nuevos contingentes cotizantes. Y mira, el seguro social tiene que crecer. El fundamento del sostenimiento financiero de un seguro social de salud es que haya, en el modelo que tenemos de capitalización colectiva, de reparto solidario puro como de salud, es mucha gente cotizando para que cuando a uno le toque la mala tenga la atención que necesita. Mucha gente cotizando implica aumentar la base contributiva, más gente, no es aporte, no aumentar aporte, aumentar la base de la pirámide. ¿Y por qué no pensar en los funcionarios públicos? ¿Cuál es el gran problema que tiene IPS hoy, el cáncer de IPS? Que el 70% de sus cotizantes, que no son 800.000, son 630.000 nomás. Hay unos 170 que son Ministerio de Salud Pública y Fiscalía, que solo son salud. Pero los que cotizan realmente al IPS integral, salud y pensiones, son 630.000 personas. Iba a lo siguiente, aumentar la base. El cáncer de IPS son que el 70% de esos 630.000 cotizantes te cotizan 22 años por salario mínimo, porque solo tienen que acumular antigüedad para salud. Y los últimos 3 años todos se vuelven gerentes porque para jubilarte se toman el promedio de los 3 últimos años de salario. Entonces vos tenés un contingente donde todo el mundo miente. Y Eso es una evasión, o sea, habría que combatir esa evasión. Llamarle evasión, ilusión, simulación y muchas cosas. Y para más, el modelo luego está mal. Porque si te piden 25 años de aporte, a los 60 años de edad te jubilás, vos podés empezar a cotizar a los 35 años. Y de los 35 a los 20, cuando saliste del colegio y empezaste a trabajar, ¿qué? No necesitas. Entonces el diseño en origen está mal. Reforma, hay que reformarlo. En cuanto a la capacidad para atender la salud de, por ejemplo, un nuevo contingente de no sé cuántos miles de funcionarios, primero tiene que ser un proceso gradual, nunca de golpe. Un proceso gradual, un año 20.000 y así ir gradativamente. ¿Por qué? Porque no solo viene el titular, viene él y la familia. Y no podemos de golpe tirarle 250.000, 500.000 personas a un sistema de salud que está luego ya con el agua al cuello, de a poco. Pero tiene una ventaja el funcionariado público, que no hay subdeclaración. Va a ser un cotizante fiel en cuanto al salario, porque está presupuestado y el aporte es directo, no como el aporte del sector privado, que de 10, 7 te dicen gano salario mínimo. Y cuando te enterás que un gerente gana 18 millones, ¿cuándo se va a jubilar? A ver, Pedro, Amílcar, a mí me da la sensación, y coincido en gran parte de esto que expone Pedro Halley, la necesidad del rediseño del IPS que siempre se habla. Pues digo, nomás al final, nosotros entre ese 20 y pico % de asegurado de la población que tiene seguro médico, tanto en IPS como en el sector privado, ese grupo otra vez el que se está, no digo peleando, pero a ver quién se queda con ese sector. Cuando que me parece que nosotros tenemos que ir creciendo, cuando dice Pedro, en la cobertura del seguro, pero pensar en que esos 5 millones que están fuera también puedan tener cobertura. Me parece que ahí yo apunto, o creo apuntar el foco de esta discusión, más allá de traer proyectos populistas, que todo el funcionariado público tiene que ir al IPS, etcétera, etcétera.
Sí, hay que decir que hoy no hay condiciones, ¿verdad?, para que eso suceda, porque por un lado ya hoy el IPS tiene dificultades por la pandemia, ¿no? Para sostener el sistema de salud. Es bueno siempre diferenciar que ahí hay dos componentes. Por un lado está el manejo de los fondos previsionales, lo que es, digamos, la jubilación, Sí. que ahí, digamos, que en cierta manera todavía, si bien tiene sus problemas de diseño, como bien lo mencionaba el señor Aley, por esta, digamos, evasión en cierta manera que se da de que la gente declara salario mínimo y después recién en los 3 últimos años eso daña la sostenibilidad a largo plazo. Pero en la parte de salud, ahí sí hay dificultades importantes hoy porque, bueno, la cantidad de asegurados, ya hoy el flujo de caja, digamos, lo que se recauda mensualmente destinado al fondo de salud, pues no alcanza, ¿no? Entonces mal uno podría pensar en agregar contingentes, lo que va a hacer es que va a agravar ese Claro. problema. El IPS hoy tiene problemas, por un lado, de flujo, digamos, flujo insuficiente para cubrir todo el costo operativo de esa estructura médica, por un lado, y administrativa, por la otra, para atender a sus asegurados, y por otro lado también problemas de infraestructura que implican inversiones, digamos, no hay condiciones hoy para hacer esas inversiones. Hoy ya, en cierta manera, el sistema está colapsado. Entonces, bueno, el sector privado viene un poco a aliviar esa situación porque permite atender a parte de la población con las inversiones, ¿verdad?, que ha hecho también el sector privado, que son muy importantes. Y que bueno, entonces yo creo que un buen sistema es uno en el cual se complementan, ¿verdad?, donde el país aprovecha la infraestructura que ya tiene el IPS y también la que ya ha hecho el sector privado, y de esa manera entonces atiende de la mejor manera posible a su población. Está también con nosotros Sí. Julio Ferrari, de la Cámara de Instituciones Médicas Asistenciales del Paraguay, CIMAT. ¿Qué tal, don Julio? ¿Cómo le va? Buenas noches. ¿Qué tal, Jorge? Buenas noches. Jorge, Claudia, Pipo, a Milcar, al doctor Halley y a Carlos también. Aquí estoy a las órdenes. Bueno, la Cámara, ¿cómo entra en esta discusión que nosotros consideramos necesaria de plantear y de redefinir un poco para evitar pensar también que, de hecho, después le quiero preguntar al doctor Carlos Mateo Valmelli su visión, su lectura ya más bien política y una visión más estadista, la pospandemia? ¿Cómo nos vamos a enfrentar a esto? ¿Es posible que el sector privado donde están ustedes, y de hecho ya hay señales de que ahora se está pudiendo trabajar de manera coordinada, puedan trabajar coordinadamente con el sector público, Julio? Sí, Carlos, sí, Jorge, sin duda. Nosotros ese creo que es el gran desafío. Por un lado, tenemos la oportunidad de trabajar en coordinación con el Ministerio de Salud y con el IPS mismo también, pero creo que el gran desafío sería analizar la legislación actual. Yo coincido con el doctor Harley que mucha gente cotizando es lo que debería ser nuestro norte, ¿verdad? Ir detrás de esos 5 millones de paraguayos que bien lo mencionabas hoy en tu análisis. Y ahí el sector privado creo que puede dar un aporte muy importante. Son más de 60 empresas que hoy están trabajando en todo el país y creo que podemos colaborar bastante en llegar a más cantidad de paraguayos. De repente nos quedamos mucho con si el funcionario público va a estar aquí o va a estar allá, pero realmente creo que el tema es ampliar la cantidad de gente que hoy goza de un sistema de salud. Y ahí nosotros tuvimos a comienzo de año, antes de la pandemia, conversaciones muy interesantes con el ministro de Salud. Y él vio con buenos ojos sentarnos en una mesa conjunta todos. Finalmente nosotros somos también aportantes de IPS y queremos que al IPS le vaya bien porque tenemos cientos de funcionarios nuestros que hoy en día están cotizando y somos los primeros interesados en que funcione bien. Y creemos también que podemos colaborar mucho con el IPS viendo alianzas estratégicas. Tanto nosotros prestando servicios como empresa de medicina, prepaga los sanatorios privados, inclusive nosotros mismos utilizando infraestructura del IPS de repente en el interior del país. Así que yo veo sinergias, Jorge, muy interesantes y es momento de sentarnos juntos y pensar en llegar a más cantidad de paraguayos. Ese es el sistema de salud de que se hablaba, ¿verdad? Porque se hablaba de que al comienzo de la pandemia no teníamos un sistema, sino teníamos un servicio de salud y eran compartimientos estancos, o sea, el IPS, los privados, el público, y formar realmente un sistema de salud es toda una cuestión. Ahora, ¿por qué hablamos de, cuando hablamos de reforma, de decir, bueno, o le vamos a cargar al privado o le vamos a cargar al IPS que es privado? ¿Por qué no es el Estado el que mejora su infraestructura justamente para darle un servicio
universal al que tenga o no tenga seguro, porque como dice Julio, o sea, mañana vos te pasa algo en el interior y en el fondo de no sé dónde, no hay un privado que pueda atenderle al privado, o sea, el mismo privado no le puede dar servicio a su cliente, sino hay un servicio del Estado, que es el que va a llegar a ese lugar con algo razonable y digno, ¿verdad? O sea, reforzar lo que tiene el Estado como servicio público y que eso sea, no te digo de primer mundo, pero aceptable, ¿verdad? Absolutamente, Pipo. Vos sabés que un poco mirando el modelo uruguayo, ¿verdad? Donde se complementan perfectamente el sistema privado con el sistema público. Vos podés, a través de esas alianzas que propone justamente Julio, podrías tener, por ejemplo, el Estado atendiendo quizá a personas que no tienen la condición para tener un seguro, siendo atendidas en infraestructuras, ¿verdad? Ya realizadas tanto por el IPS como también por el sector privado. En todo caso, podemos discutir el precio, ¿verdad? En vez de que el propio Estado tenga que hacer todas esas inversiones. Por otro lado, puedes tener también al sector privado utilizando infraestructura pública en lugares, en ciudades, donde de repente el hospital que hay es público y no privado, entonces también el sector privado podría retribuir, ¿verdad? Utilizar también esa infraestructura. Y con el IPS, yo creo que la visión debe ser esa, ¿no? La del país, un país, digamos, que ciertamente tiene recursos limitados, utilizar toda la inversión, tanto público, privada, de manera conjunta, coordinada, en una, digamos, asociación estratégica, diría, antes que verlo como que tiene que ser público, tiene que ser privado. Sería poco inteligente entrar en esa dinámica. Pedro, es factible esas alianzas que habla Julio y que menciona también a Milcar, ¿verdad? Es factible, ¿verdad? Es que, Hablar de ese sistema es que de salud. no existe el otro camino. El artículo 95 de la Constitución, que es una norma programática en materia constitucional, nos dice que la seguridad social será expansiva, extensiva a toda la población. En ningún país, como señaló hace un rato Pipo, el estado de bienestar se puede lograr desde un solo sector, con el abordaje solo del Estado o solo del sector privado o solo de la seguridad social. En todos esos estados donde se llegó a una cobertura, digamos, óptima en salud y en jubilaciones de la gente, se hizo mediante un abordaje no antagónico entre las partes, sino coordinando esfuerzos. ¿Qué pasa en Paraguay? Hoy en Paraguay tenemos instalaciones del IPS donde también hay instalaciones del Ministerio de Salud, y allá donde no hay nada están ausentes todos. Entonces hay que trabajar en red, hay que crear sistemas de salud conjuntos. Y bueno, y se hablará después de los costos y de la transferencia de costos, pero lo que no podemos es atrincherarnos en nuestras posiciones. Yo IPS, como siempre se hizo, un discurso medio antagónico. Yo IPS soy mejor que vos privado, vos me ganas en hotelería, pues yo te gano en complejidad. Ese discurso tiene que acabarse y tenemos que buscar el ensamblaje entre salud pública, IPS y sector privado, porque finalmente el destinatario de todo esto, ¿quién es? El individuo, claro. No el sistema, el individuo, el ciudadano. Él es el objetivo. Entonces démosle, donde está, sea salud pública, sea un privado, sea el IPS, démosle lo que necesita. Está el doctor Carlos Mateo Valmelli, también va a compartir con nosotros este debate. Doctor, ¿cómo le va? Buenas noches. ¿Cómo está? Jorge, Pipo, Claudia, también al doctor Halley Mora, a Julio y a Milcar, un gran abrazo. Doctor Carlos Mateo, ¿quién toma la posta de esto que estamos hablando? Siendo un poco ya una mirada ya a futuro, porque están las posiciones encontradas, ya se expone acá los números, la realidad, esta pandemia lo que evidenció, la precariedad del sistema. ¿Cómo se logra esta alianza sector público, sector privado? ¿Quién toma la posta para enfrentar y tener un sistema sanitario en serio? Ahora pensando ya, por ejemplo, en la post-pandemia, Carlos Mateo. Mira, yo creo que es muy importante, de alguna manera, ese término post-pandemia es muy importante porque hay que ponerle un límite a la primera fase de la pandemia. ¿Por qué razón? Porque el año que viene nosotros podemos enfrentar una coyuntura sanitaria más compleja de la que vivimos este año. El año que viene va a ser muy difícil decirle a todo el Paraguay, bueno, ¿saben qué? Tenemos que hacer de nuevo varios meses de cuarentena. O saben que los chicos no van a poder ir al colegio, o no va a haber universidades. Porque toda esta pandemia, aparte de tener un costo en vidas humanas, también tiene un costo social y un costo económico muy elevado. Entonces el Paraguay tiene, con el liderazgo
que lastimosamente hoy en día el liderazgo no lo tiene el Ministerio de Salud, el Paraguay tiene que prepararse no solamente para terminar este año con el menor número de pérdidas humanas posible, sino para encarar el año que viene, año en el que creo que pueden haber otras epidemias, que pueden agudizarse otros tipos de enfermedades, que pueden haber patologías psicológicas, que pueden haber circunstancias mucho más difíciles de las que fueron este año. Para enfrentar esa coyuntura que va a ser compleja el año que viene y va a ser sucesivamente compleja porque las pandemias van a ser más habituales de aquí en adelante y nos vamos a dar cuenta de esto. Nosotros necesitamos tener un sistema de salud fortalecido. El eje central del sistema de salud definitivamente es el Ministerio de Salud Pública. Eso no está en tela de juicio. Eso no puede formar parte del debate. Y en segundo lugar hay que ver, está el IPS, claro que el IPS es de fundamental importancia. Ahora bien, podemos prescindir del sector privado para una política de salud que encare el futuro, los nuevos desafíos, y definitivamente no es posible eso. Me conviene en esta coyuntura actual y en la pospandemia debilitar lo que existe en el sector privado para un pseudo fortalecimiento del IPS, un pseudo fortalecimiento de otra instancia pública. Es el camino equivocado. El camino es cómo hacemos para que el IPS internamente pueda fortalecerse. ¿Cómo puede hacer que el sector privado se siga fortaleciendo? Porque el sector privado tiene una función de vanguardia. De hecho, la medicina privada hoy en día ha servido no solamente de un liderazgo intelectual, sino ha guiado también muchas cosas que se han dicho en esta pandemia. Y hemos visto que el sector público, sin embargo, fue insuficiente. Fue insuficiente y sigue siendo insuficiente, no solamente en las medidas que se tomaron, sino en la provisión de asistencia médica para la gente. Entonces, es posible pensar lo que queda de este decenio sin un sector privado fortalecido. Y sería un gravísimo error. Es posible pensar lo que queda del decenio con un IPS debilitado. Yo me estoy refiriendo solamente a la parte médica, no quiero entrar a la parte de pensiones que también afecta al IPS. Y es impensable. Es posible pensar en un Ministerio de Salud que todavía se siga debatiendo en una anarquía de carácter administrativo. Y es impensable. Es posible pensar en lo que resta del decenio, no lograr consolidar un sistema, lo que decía Pipo. ¿Qué es un sistema? Un sistema se constituye en sistema cuando hay interdependencia en las partes. Si las partes no son interdependientes, no existe sistema. Y en el caso paraguayo no existe un sistema de salud, porque no hay interdependencia de las partes. Las alianzas que se han dado por sobre todas las cosas entre el IPS y el Ministerio de Salud han terminado siempre en una expresión de deseo, pero no en una política continua, perseverante y eficaz en el tiempo. Sin embargo, las alianzas que se han dado con el sector privado suelen conducirse mejor porque obviamente está el interés y la lógica del sector privado en juego. Por lo tanto, para concluir, pensar en un Paraguay del año que viene, en donde puede ser más complejo el panorama sanitario. No me extrañaría que sea más complejo el panorama sanitario sin el sector privado, con un IPS desorganizado, con la falencia que tiene el IPS, que todos los conocemos, y con un Ministerio de Salud que carezca de liderazgo. Quiere decir que el año que viene el panorama sanitario del Paraguay va a volver a ser un año complicado que puede hacer que, por una cuestión médica y de salud pública, se recesione la economía y eso signifique un deterioro social, signifique desempleo, signifique un estancamiento económico. Este ha sido un año en donde la gran mayoría de paraguayos y paraguayas van a tener un año económico en donde se va a perder. Hay sectores que van a ganar, pero ese no es el modelo de una democracia sustentable para el siglo XXI. Amílcar o Pedro, ¿quién toma acá, lo que le preguntaba también a Carlos Mateo, la posta de todo esto, ¿verdad? Dejamos a la clase política, es el sector privado, es el Ministerio de Salud el que dice, este es el momento de pensar en esto que señala Carlos Mateo, en la pospandemia y hablar del sistema que menciona Pipo. Pero yo digo, en general, de lo que estamos hoy debatiendo, parece que todos coincidimos. Describimos la realidad y coincidimos.
Pero ¿quién hace ese trabajo para que no aparezcan lo que mencionaste, Pedro, algunos proyectos que suenan populistas, ¿verdad? O algunos proyectos de sectores que quieran beneficiarse ellos, digo, pero mirar que esto sea abarcante. ¿Quién tiene que tomar la posta? Mira, basta mirar lo que hicieron otros estados que tuvieron este mismo problema, porque esto no es nuevo, esto es nuevo acá, pero en el mundo ocurrió. Y hay una figura que se dio en España, que se dio en Uruguay, y que catapultó reformas que finalmente llegaron a esto que nosotros necesitamos, como yo lo veo, a ese individuo protegido. Y son los consensos sociales, los pactos sociales en España, el consenso social en Uruguay allá en la década del 90. Falta, por supuesto, un liderazgo. Alguien tiene que liderar esa iniciativa, no sé si la clase política o entre todos, o por qué no, también en el sector de la prensa. Alguien tiene que plantear la necesidad de un consenso entre todos los sectores, entre todas las fuerzas vivas, como decían antes, que trascienda a los gobiernos. Que no sea un consenso para 3 años, ni sea para 5, que sea una hoja de ruta para una democracia de 70 años. Ese consenso, si no se tiene entre todos, vamos a seguir cada mañana amaneciendo con leyes populistas, leyes de cabeza y otro tipo de cosas bien intencionadas, pero inviables. Tengo que hacer una pausa, Amílcar, a la vuelta retomamos contigo. Una pausa cortita, venimos enseguida. ...21:40, estamos en vivo, seguimos en Cara o Cruz. Amílcar, esto que le preguntaba también a Pedro Jali, ya sabemos, la descripción que hicimos de la realidad, ¿verdad? Para hablar de este rediseño de este sistema, ¿qué es lo que nos falta? Sí, yo quiero insistir sobre la visión correcta para mí es una complementación. Voy a poner una analogía. Vamos a suponer que vamos a discutir la producción de cemento en Paraguay. Entonces, una visión incorrecta, en mi opinión, sería, por ejemplo, decir, no, solamente lo tiene que producir el Estado o solamente lo tiene que producir el privado, cuando en realidad la mejor fórmula es que ambos sectores participen, ¿verdad? En el caso del cemento tenemos la INC que produce, en una visión incorrecta, si dijéramos, no, solamente la INC tiene que producir, entonces tendríamos que hacer inversiones millonarias para poder, digamos, aumentar la capacidad productiva de la INC, cuando en realidad es innecesario, dado que el sector privado ya tiene inversiones realizadas. Lo inteligente sería que se complementen. En todo caso, el Estado también cumple un rol en un mercado, porque, digamos, en cierta manera genera precios testigos que ayudan, digamos, a una correcta regulación. Pero lo correcto para un país, repito, que tiene siempre recursos escasos y tiene también dificultades para atraer inversión, en el ejemplo del cemento, que coexistan perfectamente la cementera pública, la cementera privada, llevado eso al plano de la seguridad, del seguro médico, es lo mismo, ¿verdad? ¿Por qué solamente tiene que ser público o por qué solamente tiene que ser privado? Cuando en realidad lo inteligente es de que toda esa infraestructura, toda esa inversión realizada, pública y privada, sea, digamos, aprovechada por el país para evitar duplicaciones de inversión, por ejemplo, que el sector público esté haciendo inversiones que en realidad el sector privado ya hizo, tanto en infraestructura como también en personal médico. Hay que recordar que también el sector, digamos, privado tiene un plantel muy importante de personal de blanco contratado y además, como dije, en cierta manera lleva la delantera en lo que es la última tecnología, las máquinas, ¿verdad?, para salud. Entonces, muchas veces, no sé, ¿para qué el IPS invertiría $1 millón en un equipo, digamos, tomografía, cuando ya existe eso en el sector privado? ¿Por qué no, en todo caso, buscar una complementación donde pueden coexistir y pueden, digamos, brindar un servicio de calidad, minimizando también esas inversiones requeridas, que es el modelo uruguayo, ¿verdad? Un modelo en el cual coexisten perfectamente sector público y privado. En todo caso, discutamos los precios de transferencia, cuánto le cobra el público, digamos, al privado cuando el privado va al público, y al revés, cuánto le cobra el privado al público cuando ocurre lo contrario. Ese tipo de detalles, ¿verdad? Pero en líneas generales creo que, y cierro con esto, lo más inteligente desde un punto de vista país es buscar un sistema en el cual ambos sectores contribuyan. ¿Qué es lo que está ocurriendo ahora? Ustedes verán que al verse ya, digamos, alcanzado un tope, un máximo, digamos, en el uso de camas en el sector público,
se ha apelado al sector privado y perfectamente el sector privado está cumpliendo un rol muy importante, complementando, digamos, esa oferta de camas en un momento en el cual el país lo necesita. A Julio, si está, ¿ya está Julio en línea o sigue? Sí está. Bueno, Enseguida. bueno, no, yo voy a preguntarle, entonces voy a preguntarle a Pedro el tema de la... Porque acá se habla de si vamos a transferirle todo el sistema, el seguro de los empleados públicos al IPS. O sea, a ver, el funcionario público hoy, hay una gran parte que va diciendo, yo quiero seguir pagando el privado que me da un servicio mucho mejor en determinadas cuestiones que uso más frecuentemente, ¿verdad? Que es consultas médicas, tratamientos pequeños, no costosos, que cubre ese seguro, y no irme a pelear en IPS a lo mejor, porque IPS está saturado también en muchos casos. O sea, es una decisión de quién. ¿Por qué tiene alguien que decidir por todos los funcionarios públicos cuando debería ser a lo mejor opcional en todo caso? Bueno, pero no se trata pues de imponerle a una persona un modelo rígido y te vas a ir ahí y ahí están los médicos y te van a atender. Pero así se plantean de repente en ese proyecto de ley que vemos. Así es como vemos. Yo creo que cuando hablamos de la incorporación de colectivos tan importantes así, tiene que darse, primero como te dije, con la progresividad en el tiempo necesaria para no estresar una atención que ya está estresada. Y segundo, un largo anhelo de nosotros, los del IPS, los técnicos del IPS, es llegar alguna vez a la posibilidad de que nuestro asegurado pueda determinar qué médico le va a atender, sea del IPS, sea del privado, sea de donde sea, y que el Seguro Social cubra esa atención. Sea un seguro, no un... Claro, solamente. vos mencionaste al principio ese estado de bienestar en algunos estados, y así funciona, y así llegan. Y si vos ves esos documentales que solemos ver en la tele, donde vos ves una urgencia para cualquier ciudadano de primer mundo, bueno, así funciona. Yo creo que este tema de la incorporación de los funcionarios públicos al IPS es positivo, tiene que darse, pero progresividad y en un escenario de compartir los servicios con el sector público y con el sector privado. Está Julio ahora, Julio no Ferrari. sé si agarraste la pregunta, pero más bien por el lado de de plantear leyes que digan, vamos todo el sector de los funcionarios públicos, vamos todo al IPS, cuando el IPS primero no pueda agarrar, y cuando muchos funcionarios no van a querer dejar su privado, que le da ciertos beneficios, porque cuando vos no tenés una cuestión, como dice Amílcar, catastrófica o grave, preferís siempre la posibilidad de tu seguro privado de elegir el médico, elegir dónde te va, tiene otro tratamiento el privado quizás y está menos saturado obviamente que IPS. Entonces no se puede plantear y tenemos que cambiar todos como una bolsa de papa, vamos a transferir de un sistema al otro. ¿Y cuál es el camino intermedio ahí? Bueno, no sé si me escuchan bien ahora. Sí, ahora sí. Sí, yo en realidad soy un convencido de que ambos debemos crecer. Yo respeto mucho la posición del doctor Halley respecto a los funcionarios públicos. Yo haría una analogía y diría, bueno, capaz que el sector privado pueda tener la opción entonces de elegir planes privados, ¿verdad? Por eso es que hablamos del tema de la legislación. Acá la visión es que tenemos que llegar a más paraguayos. Nosotros en el sector privado estamos preparados para dar asistencia a más paraguayos. Hoy en día tenemos una limitante muy importante que es la legislación. Tenemos ya una cantidad importante que eligió el sector privado, tenemos una cantidad importante que es doble cotizante. Por elección aporta al sector privado para mejorar de repente lo ambulatorio y obligatoriamente tiene que aportar. Entonces, yo creo que la visión es, tenemos que meter más paraguayos al sistema y ahí el sector privado puede colaborar muchísimo, puede colaborar mucho. Tenemos que buscar planes que sean acordes para ambos. No nos olvidemos del FONARES, que hoy en día lo que falta es fondear este Fondo Nacional para Enfermedades de Alta Complejidad, que va a ayudar muchísimo para que podamos encontrar el equilibrio en los planes. Hoy en día se habla mucho de repente que el IPS da una cobertura mayor al sector privado. Bueno, lo que pasa es que en el sector privado hay 500.000 beneficiarios, entonces es muy difícil con esa cantidad de beneficiarios poder tener planes de alta complejidad, por más que los tenemos, solo que a un costo mayor. Entonces, esto cuando nosotros hablamos con nuestros colegas en el exterior, se quedan sorprendidos porque somos demasiado pocos. En cualquier otro país, cuando se habla de un sistema de salud, te diría que es en muchos momentos electivo inclusive. O sea, tenemos que ponernos de acuerdo y que el paraguayo pueda elegir.
específicamente en lo que es salud. Nosotros estamos de acuerdo en revisar los planes. Bueno, revisemos si podemos ampliar la cantidad de beneficiarios. Así que te vuelvo a decir, eso implica un cambio de legislación que creo que es oportuno por lo menos conversar y poner sobre la mesa. Como bien mencionaba el doctor Halley, la legislación tiene más de 50 años. Yo creo que es momento de sentarnos y decir, bueno, vamos a tener un plan general, vamos a tener un plan universal. Estamos abiertos, tipo hoy nosotros, a tu consulta, Jorge, nosotros vamos a intentar liderar, no liderar en el sentido que vamos a tratar de imponer, sino de sentarnos en una mesa a conversar con los actores políticos. Yo personalmente le voy a invitar al doctor Halley para poder conversar. Estamos trabajando con asesores económicos que busquen hacer números que nos permitan decir, bueno, ¿cómo llegamos a más paraguayos? Creo que esa es la gran ilusión que tenemos, Sí. y hay 60 empresas que están ansiosas de poder colaborar más. Ese es el punto, Julio. ¿Cómo llegar a más paraguayos? Amílcar, para ir redondeando también, el sector privado, ¿cuánto aporta a la economía seria, digamos? Sí, ¿Tenés tenemos, ese dato? bueno, son números importantes. Sí, Tenemos, por ejemplo, en cuanto a pagos, digamos, lo que sería a médicos, empresas farmacéuticas, alrededor de 250 millones de dólares por año. Es, digamos, un número importante. Por otro lado, también en el número de empleos es importante, son alrededor de 5.000 empleos que genera este sector. Y bueno, otros como pago de impuestos y muy importante la inversión realizada en tecnología, que no es menor, ¿verdad? Equipos de última generación como medicina nuclear, oncología, equipos para estudios de electrofisiología y otros, quirófanos también de última generación. Así que realmente este sector es muy importante y repito, creo que sería poco inteligente pensar en términos, digamos, de uno o de otro. claro. Lo que deberíamos buscar es que a nivel país utilicemos toda la infraestructura ya existente, inversión ya realizada, tanto el sector público como el sector privado. Y eso creo que es el mejor sistema, de tal manera que evitemos, digamos, estar haciendo inversiones duplicadas, una en desmedro de otro. No tiene sentido. En realidad los países que diseñan sistemas inteligentes son aquellos que hacen el mejor uso, digamos, de ambos sistemas. Si vos estás en una ciudad donde no hay cobertura pública, perfectamente te atendés en el sistema privado y al revés, ¿verdad? Yo creo que finalmente el tema de la jubilación quizá, digamos, porque ahí también podría haber también sistemas privados, pero digamos, mientras no haya, la gente podría perfectamente aportar al IPS y en todo caso optar por dónde quiere estar asegurado. Si le queda mejor estar asegurado en un sistema público o estar asegurado en el sistema privado. Creo que esa opción de uno u otro es la que me parece incorrecta. Pero antes de la pandemia, el IPS ya estaba con un serio problema económico, digamos, ¿verdad? Que no, de alcance. Del fondo. Del Fondo de Salud. Del Fondo de Salud, claro, el Fondo de Salud para dar la cobertura a los asegurados. Y ahora, después de la pandemia, esto fue peor, ¿verdad? Por los casos de deserción que hubo, por el tema económico, la crisis. Y ahí es donde uno dice, ¿cómo entonces el IPS va a mirar nomás a decir, sí, vengan los 40.000 nuevos funcionarios públicos? Nosotros, pensando también en la parte económica, pero la realidad, ¿verdad? Yo te puedo decir, vení, pero ¿hasta qué punto yo estoy en condiciones de ofrecerte lo que yo digo que te voy a ofrecer? Y mira, yo creo que esta administración del IPS y la que venga tendrán que tener un norte muy preciso y que tendrá que cumplirse férreamente. Uno, no puede ser que con 77 años de historia previsional, 4 de cada 10 trabajadores obligados al seguro social nomás estén cotizando. Y cotizando, como te dije, subdeclarando 22 años. 4 de 10. Es decir, que hay una evasión, luego arranquemos del 60%. Y esos 4 que te cotizan te subdeclaran durante el 90% de su historia laboral. O sea, ese es el enemigo. Ahora bien, en un plan inmediato hay que atacar esa evasión, hay que atacar eso, y ahí está el gran problema. ¿Sabes dónde está? En la informalidad laboral. La informalidad laboral que nos agobia a todos y que tiene un monstruo de muchas caras, se llama contrabando, se llama el así nomás. Pedro, tengo que cerrar, sí. Pero digo, yo creo que acá en esta mesa, acá le tenés el presidente del sector de las prepagas, Ferrari,
de tener a un analista económico, juntarnos también actores políticos y falta, me parece, los ministerios de salud. Este debate es urgente y necesario, pero para ampliar, para que esos 5 millones de paraguayos accedan también y tengan cobertura. Esta pandemia evidenció, y también Carlos Mateo, lastimosamente ya no está con nosotros, pues se cortó, pensar en la pospandemia, a partir de esta experiencia que tuvimos con el COVID. Y me parece que este es el momento, ¿verdad?, Claro que sí. de encarar. Toda crisis genera Sí. oportunidades. Por poner un ejemplo rápido, un paralelismo, ¿acaso estábamos pensando en el seguro de desempleo antes de esta pandemia? No, pero en 5 días le inventamos en IPS una compensación económica por desempleo y le pagamos a 300.000 trabajadores, a 300.000 familias están recibiendo su platita Sí. regularmente. Vamos a seguir hablando sobre este tema. Julio, gracias por tu tiempo, muy amable. Muchas gracias, Jorge, Claudia, Pipo, a las órdenes. Muchas gracias, Milcar, gracias por tu tiempo, Pedro. Gracias por la invitación. Un gusto. Tenemos que ir a la pausa. Claudia, ¿cómo está la encuesta en este tema? Vamos a ver, ya cerramos esta consulta que habilitamos que dice, ¿crees que el IPS necesita una reingeniería para que su sistema pueda subsistir? Sí, 95% y 5% no. Ya cerramos este tema. Bueno, vamos a la pausa y vamos a Sí, seguir esperando. Vamos a brindar, Claudia, por sí, Cerro tenemos Porteño. que brindar, es cierto, Ya con que una acá pool. el cebollito no trajo nada. Y la pool no solamente queda bien para comer cualquier cosa, sino para Para brindar, festejar también. claro, para festejar. Pero te cuento que el secreto es combinar cualquier antojo, cualquier festejo con el delicioso sabor a fruta de una pool. Ideal para acompañar tus comidas, disfruta el sabor de lo nuestro. Pool naturalmente nuestra. Seguimos en Caro Cruz y ya vamos a hablar del segundo tema de la noche, la reapertura de la frontera entre Paraguay y Brasil, el puente de la amistad. Y el gobierno tiene toda la intención, pero finalmente se conoció un decreto del gobierno de Brasil que posterga la reapertura de sus fronteras hasta el 24 de octubre. El gobierno de Brasil finalmente determinó que sus fronteras seguirán cerradas hasta el 24 de octubre. Esta decisión quedó en contramano a la intención de las autoridades de Paraguay de reabrir el puente de la amistad para el turismo de compras y de esta forma reactivar la economía. El canciller nacional Antonio Rivas había manifestado que en caso de darse la reapertura sería luego del 26 de septiembre y tras una conversación entre el presidente Mario Abdo Benítez y el mandatario de Brasil Jair Bolsonaro, quien a través de la red social Facebook aseveró que dispuso la reapertura del paso fronterizo, pero sin precisar la fecha. Tenemos una consulta sobre este tema. Queremos saber qué opinan ustedes, si están o no de acuerdo con la apertura del puente de la amistad, sí o no son las opciones. Sobre este tema, queremos la precisa, Pipo. Está con nosotros vía Zoom el embajador de nuestro país en Brasil, Juan Ángel Delgadillo, para hablar sobre este tema. Embajador, ¿cómo le va? Buenas noches. Buenas noches, Jorge. Entiendo que también está Claudia por ahí. Y Sí. Pipo, ¿qué tal? ¿Cómo estás por ahí? Un gran abrazo, Pipo. Igualmente, Juan Ángel, bueno, queremos saber cuál es la última versión, porque viste que está lo que dijo Bolsonaro, creo que ayer, luego de su intervención quirúrgica, cuando ya pudo hablar y comunicarse, dio otra vez una esperanza de adelantar ese 24 de octubre. Sí, no, lo que tenemos, como lo dijo el canciller, todas las fronteras prácticamente de Sudamérica están cerradas. Lo que se viene conversando con Brasil es lo que quedó plasmado ya en el encuentro de cancilleres de la semana anterior, que era un procedimiento para empezar la apertura gradual de las fronteras. Y llevar adelante ese proceso de apertura gradual de fronteras está nada más que pendiente de un diálogo que van a mantener los presidentes para decirnos cuándo va a hacer exactamente eso. Yo creo que de ambas partes no hay ninguna duda de que las fronteras se irán abriendo gradualmente y lo que se hizo en Brasil es renovar la disposición por la cual se cerraban las fronteras, que es también similar a la nuestra. Nosotros también tenemos vigente eso, pero
Yo no sé de dónde estaban las dudas de que podían haber un no de Brasil a una apertura gradual de fronteras con el Paraguay. ¿Cuándo se va a dar esa conversación entre el presidente Mario Abdo Benítez y Jair Bolsonaro para ajustar la fecha? Porque pareciera como que hay un desajuste en esa parte, porque la intención pareciera que hay de ambos gobiernos de reabrir para reactivar este punto, la economía en este punto sí, de frontera. Bueno, esa fecha se va a coordinar por las cancillerías, como lo dijo el canciller, eso se va a coordinar entre ambos gabinetes y nos van a avisar cuándo se va a hacer ese diálogo. Lo que queda ahora, porque hemos escuchado declaraciones del intendente, del gobernador ya dando, y con justa razón, ¿verdad? Uno entiende la realidad y todo lo que sucede, el impacto económico, los números, 45.000 paraguayos están ahí en Ciudad del Este desesperados a punto de perder el trabajo. Hay una realidad económica lacerante. Ahora, lo que necesitamos es la precisión, porque ya hubo festejos en la zona, en la capital del Alto Paraná, porque esto ya iba a ser una realidad. Sin embargo, ahora da la sensación de que es cierto, usted dice, embajador, de que esto se va a dar, pero lo que necesitamos en situaciones como esta es la información un poco más precisa y determinante. ¿Cuándo, a qué hora y cómo va a funcionar esto? Sí, como lo habíamos dicho y lo había manifestado también el canciller, cuando los presidentes conversan y la voluntad de ambos está clara, así que no veo ninguna duda que pudiera surgir con respecto a eso. Bueno, entonces estamos pendientes y cerramos, embajador. Vamos a Yo esperar que quería hable lo que preguntar, ya sabíamos, ¿verdad? El presidente con su par brasileño. yo lo quería preguntarle antes de despedirle, era cuando habla de gradualidad, porque se habló primero de un modelo de courier que íbamos a dejar, el courier paraguayo iba a dejar el paquete en en un lugar X de la aduana, iba a venir el brasileño, iba a llevar de ahí, iba a retirar y la compra iba a ser telefónica online. Después se habló de apertura del puente, que iban a entrar hasta cierta. ¿Cuál es la gradualidad que se va a dar? O sea, ¿cómo comienza esto? Digamos que se pone una fecha X, el día 1 de la apertura. ¿Cuál es la primera forma de apertura? Esos son los pasos que nos van a indicar las autoridades locales nuestras, Pipo. Eso yo creo que más bien la gente del Ministerio de Industria y Comercio, aduanas, migraciones y la policía nuestra va a poder darnos todos los detalles. Lo que comentaste del delivery de frontera era de que se iba a hacer el pedido al otro lado. Por ejemplo, el caso de Pedro Juan Caballero es más sencillo, el comprador iba a ingresar por un lugar determinado hasta cierta parte del territorio paraguayo, retirar su producto y salir por otra calle con destino a su país. Eso era lo que se está manejando, pero yo no le veo ningún inconveniente. Están trabajando nuestras autoridades y creo que las autoridades locales nuestras pueden dar mayor precisión con respecto a esos protocolos. Perfecto. Embajador, le agradecemos su tiempo. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Muchísimas gracias a todos. Un gran abrazo. Bueno, hasta luego, el embajador de nuestro país en Brasil, Juan Ángel Delgadillo. Nosotros tenemos que hacer la pausa a la vuelta. Ya vamos a hablar de un tema que genera mucha expectativa para varios sectores, que es la reapertura de servicios. Hasta el viceministro de Salud, Julio Rolón, representante de varios sectores, para hablar sobre este tema. No sé si tenemos, Belén, ya este material, Pipo, Claudia. Se necesitan bomberos en el barrio La Gruta de San Bernardino. Estamos viendo ahora imágenes. Hernán Rodríguez está ahí, dice, está muy delicada la situación, está viniendo el fuego sobre las casas, están preparados para evacuar en cualquier momento ya ellos. Justamente le pasaba recién ese tuit a Belén, ¿verdad? Pero estaba hablando acá con Hernán. El fuego se inició ayer y ahora está volviendo hacia la zona donde están las casas, ¿verdad? Hay una preocupación y con justa razón, ¿verdad? Esto hay es varias ahora, casas. pues imagínate, yo ayer estaba, hoy inclusive también, ¿verdad? Por San Bernardino, y esto, yo dije, la situación aparentemente puede controlarse, pero no. Mirá lo que está. Eso ya es un... Esto ya es
Y están proporción. pidiendo de manera desesperada la presencia de los bomberos. Y vos decís, ¿por dónde están ahora? Están, En 96 puntos. creo que. claro, No, tienen, no dan abasto los no bomberos dan- y no no dan solamente en recursos humanos, sino en equipamiento. así mismo. Ahora hacemos tu encuesta, no, muy corta fue la entrevista porque quisimos también ampliar con el gobernador, por el gobernador ya, ¿qué más lo que podemos aportar sobre eso? En síntesis, el tema de la apertura del puente. Hay que Depende de la esperar. reunión. Hay que, eso. Es una conversación conversación. telefónica, se dijo. Se Sí. tiene que esperar y vamos a ver cuándo se da y cuándo tenemos respuesta. Sí. Hacemos una pausa breve, venimos enseguida. Bueno, y en Caracruz también vamos a hablar acerca del anuncio que dio el ministro de Salud, Julio Mazzoleni, el viernes, acerca de cómo está el nivel de contagios en territorio nacional y por otra parte también la información positiva para diversos sectores económicos que están paralizados desde el inicio de la pandemia, como por ejemplo el de eventos, teatro, cine, danza, que según informaron las autoridades de salud van ya a reactivar antes de fin de año. El ministro de Salud, Julio Mazzoleni, explicó que los índices de contagios y muertes con relación al COVID-19 en nuestro país tuvieron una reducción leve en las últimas 3 semanas, lo que a su criterio podría significar que la enfermedad se encuentra en su pico. Sin embargo, reconoció que se desconoce por cuánto tiempo podrían continuar con estos indicadores y advirtió que se trata de una situación muy frágil que en cualquier momento puede cambiar. Adelantó que el Ministerio de Salud trabaja en un cronograma para la reactivación de actividades de ocio paralizadas desde el inicio de la pandemia, lo que incluiría el reinicio de eventos sociales desde el 1 de octubre con cierta cantidad de personas y al aire libre. Más adelante se estima la reapertura de salas de cine y teatro, viajes turísticos y encuentros deportivos a nivel amateur. Tenemos una consulta para ustedes. Queremos saber qué opinan acerca de la reactivación de los servicios y eventos, si deben volver o no a la normalidad, dice la pregunta. Las opciones son sí o no. Y esto está en @CaroCruzPI en Twitter y también en Facebook. Muchas gracias, Claudia. Está con nosotros el viceministro de Salud, doctor Julio Rolón. ¿Qué tal, viceministro? ¿Qué ¿Cómo tal, le va? Jorge, Pipo, Claudia, a la audiencia, Diego, a las órdenes? Llegamos así, como dijo Mazzoleni, al pico. Este sería el pico y a partir de ese dato hoy se habla ya seriamente de la posibilidad de abrir estos servicios que estamos mencionando. Y esperemos que sea así, Jorge, porque eso va a significar que vamos a ir pudiendo habilitar o permitir que en diversos ámbitos la reactivación sea un poco más importante, ¿verdad? Hay que recordar que si bien algunos ámbitos hoy están activos, el número todavía no es suficiente como para que desde el punto de vista económico signifique realmente algo importante para esos empresarios que invierten en esos diferentes ámbitos. Entonces, ojalá sea así. Pero también es importante mantener la calma y la prudencia porque nadie sabe realmente el comportamiento de este virus. En otros países en donde aparentemente todo ya estaba casi permitido, vuelven a una fase cero y son países de primer mundo con un sistema de salud pública muy fuerte. Y nosotros en ese contexto tenemos que ser muy prudentes. Perdón, ¿esto es la lluvia? ¿Está lloviendo? No sé Está si es la lloviendo por lluvia o acá el ya, aire. sí. Acá ya hay lluvia, me dicen. Esa es una muy buena Tormenta noticia. en verdad se escucha. Sí, pues eso es una muy buena noticia. Ahora Sí. los focos de incendio por todos Ojalá lados. que llegue a San Bernardino, ahora donde está Sí, realmente está muy y fuerte. acá apaciguar lo de Cateura también, entre paréntesis, ¿verdad? Está el abogado Diego Lanzac también con nosotros, él es abogado propietario de las canchas sintéticas. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Un saludo para todos ustedes y para la audiencia. ¿Se le escucha? Yo nomás no escucho acá el de Se la le lluvia. escucha muy bajo, a lo mejor creo que tu micrófono ahí. ¿Ahí? Ahí. No, está Ok. ¿Ahí me escuchan bien? ahí está bien. Ahí sí. Perfecto. Eh, Porque realmente un gusto estar acá. Bueno, el sector aquel que representabas, Diego, sector golpeado, en serio, 7 meses con 0 actividad, ni siquiera tuvieron un respiro. Mucha inversión. Y mucha gente que hizo mucha inversión, ¿verdad? Este es un sector, en realidad, yo no soy el representante, yo soy el abogado que contrataron ya para, después de muchas conversaciones que tuvieron con gente del Ministerio de Salud, vamos a plantear una medida, un amparo, solicitando una medida cautelar
pidiendo la apertura de las canchas en virtud al precepto constitucional que nos permite trabajar. Ellos, para muestra vale un botón, poníamos nosotros en nuestro escrito que estaban preocupados por la situación y en realidad la palabra que vamos a utilizar es desesperado. Son 6 meses con facturación cero, 6 meses de no pagar proveedores, tiempo más que suficiente para que vos comas toditas tus reservas, 6 meses donde cuando ellos creían, porque en principio estaban en la fase 3, volvieron a reinvertir para poder ayornarse a los protocolos que establecía el Ministerio de Salud, volvieron a gastar y ahí volvieron a entrar después a la fase 4 y esa fase 4 va de 2 semanas en 2 semanas y que nunca llega, ¿verdad? Ahora vemos con buenos ojos que hay sectores que ya aparentemente van a poder abrir, pero creemos nosotros que es demasiado injusto que 40 desconocidos puedan entrar a un micro con 10 vendedores ambulantes que se pasean y no se permitan que 5 personas de un núcleo familiar y o laboral y 5 personas de un grupo familiar y o laboral no puedan practicar un deporte, ¿verdad? Se han presentado protocolos, se han comprometido a no tener el tercer tiempo, coste que esa es una parte importante del negocio, y bien que la persona que juega fútbol puede ir a cualquier bar, porque ya están habilitados a tomar, se han comprometido a no tener el tercer tiempo. O sea, se promete y se va a hacer todo lo que se tenga que hacer para que ellos puedan estar supeditados a que el ministerio habilite la posibilidad de trabajar. Y finalmente, acá lo único que se está pidiendo es la posibilidad de que vuelvan a entrar al circuito financiero económico y generar fuentes de trabajo y empezar a trabajar, nada más que eso. Perdón, Jorge, para saber nomás la realidad, porque creo que ahora se organizaron los propietarios de las canchas sintéticas ante esta realidad. ¿Cuántos son? En Asunción y Central son 101 canchas. Mañana, de hecho, van a hacer una manifestación y van a ir al ministerio a las 11 de la mañana. Se van a juntar y van a hacer una caravana porque tienen varias actividades. Pero en el amparo no entran todas las personas porque sabrán ustedes que una de las particularidades del amparo es que no tenés una declaración jurada de que vos no presentaste una situación similar jurídica y o administrativa. Y muchos de los propietarios han presentado sendas notas al ministerio solicitando la reapertura, ¿verdad? Pipo. Doctor, yo toda la semana pasada estuve mirando lo que se pasaba en Ciudad del Este, en Pedro Juan y en Salto del Guairá. Dentro de todo, no es lo que ustedes desean. Yo sé que no es lo que ustedes desearían, pero hay una situación económica que hace que tengan que aflojar de determinada forma. Y me decía, bueno, está bien, yo entiendo, hay que aflojar, hay que darle... Pero suceden estas cosas, no sé si solamente el tema de las canchas, pero me refiero, por ejemplo, el tema del horario de las bodegas. Las bodegas que tienen trabajo un montón de gente, y vos sabés que esa es una fuente de trabajo importante para mucha gente. El tema de las 8 de la noche, yo entiendo el tema del consumo de alcohol, pero el horario pico de funcionamiento y de facturación es justamente el horario que ustedes no le permiten abrir a partir de las 8 de la noche, hasta las 8 de la noche nomás. Flexibilizar también en esos lugares. Puede ser, cierto, Ciudad del Este hace una manifestación, arman un quilombo, salen a la calle, le prenden fuego a todo, tiran piedra y ustedes tienen las condiciones que tienen que terminar. Bueno, en nombre de la pacificación vamos a tener que ceder en algunos puntos donde ustedes, yo sé que no quieren ceder, pero acá hay cosas mucho más light otra vez. El tema de la bodega. No sé si el tema de ellos también, pero el tema de ellos con protocolo. O, por ejemplo, ellos tienen un protocolo diseñado, tienen un sistema, se puede trabajar en núcleo, se habla de núcleo de 20 personas, o sea, un núcleo de 20 es un amigo que trabajan juntos, pueden ir a jugar fútbol, por ejemplo. ¿Por qué no se ve también todos esos sectores así? Hace mucho tiempo están dando vuelta con eso. Bueno, a partir de este momento en el que nosotros ampliamos la participación de personas en estos ámbitos que fueron anunciados, se inicia también una nueva etapa en la que vamos a conversar y probablemente vamos a llegar a las soluciones que vos estás planteando, porque así como decís, en aquel momento en donde la incidencia venía en aumento y todo parecía un caos y ahora vemos como que los números se van estabilizando, entonces el escenario también es distinto.
finalmente lo que quiero transmitir es que nosotros esta semana, y yo justamente le pedí a Diego que esta semana trabajemos sobre el protocolo de las canchas de pasto sintético y también aprovechar y llamar al sector de las bodegas y analizar la situación, porque eso que decís es tan cierto como lo que vemos todos los días. Y señaló él un ejemplo que me parece clave, que el tercer tiempo finalmente puede darse en un restaurante porque eso está permitido. Entonces, tratar de trabajar sobre una congruencia de las medidas de manera que todos los sectores sean favorecidos. Y esa es la predisposición del doctor Julio Mazzoleni. Y justamente me ha encomendado a mí empezar esta semana el diálogo con aquellos sectores que pueden empezar a activarse. Así es que yo te transmito, Diego. Vos, doctor, vas a encabezar el diálogo. Sí, de hecho, mi viceministerio es el de Rectoría y Vigilancia de la Salud y le corresponde justamente todos estos temas. Y aparte yo estoy como coordinador del Centro Operativo de Emergencia para todo lo que tiene que ver con la pandemia y firmo los protocolos después de que el equipo haya analizado. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es sentarnos en una mesa de trabajo con el equipo técnico, evaluar y lo antes posible tratar de operativizar. Es impresionante acá, un grupo de fútbol, los muchachos están tirando bombas con esto que estamos hablando. Hay amenazas muy fuertes porque el doctor Rolón es gran futbolista y probablemente si es que no nos abren la cancha le vamos a cobrar más caro cuando nos permitan abrir la cancha. O le van a patear. O le van a patear. ¿Qué dice? No, si me permitís, sí. Jorge, el punto acá que yo creo que hay que tener en cuenta es que el fútbol no desapareció. El fútbol se juega en la Chacarita, el fútbol se juega en la plaza, el fútbol se juega en los baldíos, el fútbol se juega en casas particulares y corren por todos los grupos de WhatsApp, corren diversas intervenciones de la policía cuando encuentran ese tipo de actividades. ¿Y qué es lo que pretenden los propietarios de las canchas sintéticas? Darle trazabilidad a esa gente, que se sepa de dónde viene y a dónde va y que son de un mismo núcleo, que se sepa quiénes son y que no sea más una actividad escondida, que hoy es casi criminal jugar fútbol porque no está permitido, pero se juega. Entonces, ¿qué es lo que queremos nosotros? Que salga a la luz y que se permita que la gente que va a hacerlo de forma responsable, aplicando los protocolos que ordena el Ministerio de Salud, se van a hacer en las canchas de fútbol sintético, porque finalmente se está jugando nomás, pero a escondidas. Cristian Lozano está también con nosotros a través de Zoom de la CEPE. ¿Cómo te va, Cristian? Buenas noches. Buenas noches para la audiencia, para todos los demás panelistas, al viceministro, a Diego, gran amigo, a Roberto, a Pipó, para vos. A las órdenes, como siempre. Bueno, ¿y ustedes cómo están desde tu gremio, Cristian, con este anuncio que ya están dando desde el Ministerio de Salud? Acá nos cuenta el viceministro Julio Rolón, él está encabezando esta semana varias reuniones para definir el tema del protocolo y empezar a mover. Nosotros con una situación de gran alegría, ¿verdad? Nosotros estamos ya consiguiendo un calendario gradual. Hemos trabajado durante varios meses justamente con el doctor Rolón, con una de las personas con las que trabajamos en su momento, con el doctor Portillo, con la doctora Amarilla, hasta inclusive con el mismo ministro de Salud y otros ministros también, la ministra de Trabajo y de Comercio, que también participaron en las últimas reuniones. Y ya tenemos una luz de esperanza en el camino porque ya tenemos un calendario para empezar con 30 personas que, como bien decían hace un rato, todavía no es una reactivación plena porque no alcanza eso para hacer un evento profesional en un salón, ¿verdad? Pero es un inicio para empezar a hacer un laboratorio de pruebas que vamos a ir cada 15 días más o menos teniendo las evaluaciones para ir subiendo gradualmente, de 30 pasar a 50, de 50 pasar a 100, incluso en una situación mixta de la mitad de la gente adentro, la otra mitad afuera, y bueno, y ir comenzando a trabajar, ir ajustando todo esto para ver si podemos llegar a un momento a trabajar de acuerdo a aforos y no de acuerdo a cantidad de personas. O sea, el aforo vendría a ser por los metros cuadrados del lugar. Y lo más importante es que esto nos abre una agenda futuro para poder vender diciembre, enero, febrero, inclusive más adelante. Y nos reactiva desde el punto de vista económico porque hay que ver que el evento
se proyecta para 3 meses o más para adelante, pero cuando te confirman ya te dan una seña, entonces esas señas empiezan a paliar un poco la situación económica acuciante por la que estamos pasando. De hecho, ya la gente desde ayer está llamando, ¿verdad? Para ver su fecha o para ver su evento que quedó suspendido o para organizar algo nuevo, ¿verdad? Y principalmente te da una suerte de certeza y tranquilidad para poder sentarte con los acreedores y decirle, bueno, este es el calendario que nos quitaron, porque hasta hace 48 horas nosotros no podíamos ni siquiera decirle a que te llamaba para cobrar cuando le ibas a pagar porque no te habilitaban a trabajar. Entonces para nosotros es muy auspicioso y aprovecho ya para hacer un llamado. Sé que el tiempo es poco y estamos mucho por hablar, tanto a los colegas como a los clientes, de que entiendan que esta es una situación de prueba. Esto es un trabajo que durante 5 meses nos hemos reunido, hemos llegado finalmente a un acuerdo con el Ministerio de Salud y ir creciendo con la cantidad de participantes en el evento y que no nos vuelvan a cerrar los eventos depende tanto de los clientes, de los participantes y de los mismos colegas que estamos trabajando en esto. Por eso la oferta, el marketing que nosotros hicimos con el Ministerio de Salud es blanqueemos esto que se hace clandestino, como bien decía también el doctor Lanzac, que se juega fútbol clandestino, y nosotros como profesionales vamos a controlar, pero ahora tenemos que cumplir nosotros. Tenemos que cumplir nosotros y tiene que cumplir la gente, ¿verdad? La gente que organiza el evento tiene que cumplir con las medidas sanitarias para que esto salga bien y podamos mantener estas libertades que estamos volviendo a recuperar, ¿verdad? Claudia, Pipo. Le quería consultar al viceministro de Salud. Hay mucha gente que se pregunta, ¿verdad?, cómo, si es que estamos hablando del pico de contagios, se va a reabrir la frontera, se van a reactivar algunos sectores, ¿verdad? Y dijo Julio Mazzoleni que la situación es muy frágil, ¿verdad? ¿Y qué es lo que se va a observar, por ejemplo, cuando se realicen los eventos? ¿Qué podría determinar que esa situación no pueda avanzar de repente, ¿verdad? ¿Qué es lo que se tiene que cumplir o cuál es el elemento que ustedes sí o sí van a observar ahí para poder avanzar o no en ese cronograma, ¿verdad? Bueno, primero el cumplimiento de todas las medidas básicas. Es decir, si una persona va a ir a un lugar y se le pide que utilice el tapaboca, va a tener que utilizar durante todo el tiempo que esté ahí. Si se le dice que se tiene que sentar a una distancia X de la otra persona, va a tener que cumplir. Y también los empresarios van a tener que hacer de contralores de que las personas a quienes se les pide cumplan, también lo hagan. Entonces, es mutuo el beneficio que va a haber si es que todos asumimos nuestra responsabilidad. Y para tener una idea, esto es tan sencillo como que cada persona tiene que cumplir nada más con las medidas de barrera. Si en todos los ámbitos, naturalmente, todos cumpliéramos, ni siquiera hubiera habido necesidad de dividir en etapas, en procesos, etcétera, etcétera. Entonces, brillante oportunidad para que este ámbito demuestre que efectivamente va a haber un fiel cumplimiento de las medidas sanitarias y eso después nosotros vamos a ir utilizando como modelo para ir a aplicar. Y en lo que tiene que ver con la frontera es lo mismo. Las personas que van a ir entrando van a tener que cumplir, van a tener que entrar con mascarilla, van a tener que irse a un negocio en donde se supone que va a haber algo para lavar la mano, en donde se supone que van a haber líneas de distanciamiento y también en donde se supone que la propia ciudadanía, al verle a alguien que no tiene, le va a decir usá y las autoridades también van a hacer lo suyo. Es decir, finalmente todo radica en la responsabilidad individual para que esto se prolongue. Entonces nosotros pensamos que si bien aparentemente estamos en una situación delicada desde el punto de vista de la incidencia, también es el momento de buscar un equilibrio, porque hay que reconocer que 7 meses de golpe a la economía de este sector evidentemente va a tener sus consecuencias negativas, ¿no? Está Roberto Cardoso también con nosotros. Él es actor, él es miembro del Centro Paraguayo de Teatro, el CEPATE, otro de los sectores duramente afectados, el sector del arte, los teatreros, los que hacen teatro, afectadísimos con esto, estos 7 meses sin ninguna actividad. Roberto, ¿cómo te va? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, gracias por el espacio y bueno, estoy escuchando acá un poco todo lo que... Es que a todos nos está tocando de una forma un poco complicada, ¿verdad? Nosotros, yo hablo un poco de mi rubro, nosotros nos dedicamos, lo que somos actores y actrices, generalmente aquí en Paraguay por lo menos, en un alto porcentaje al quehacer teatral, que eso obviamente necesitamos la aglomeración de público y buscamos en esta forma nueva de hacer cosas y reinventarnos, buscamos
salir o paliar un poco la situación, levantando las obras en plataformas. Yo ahora mismo estoy con la Semana de Teatro, que seguimos hasta el miércoles, que es un festival, uno de los festivales más importantes, quizás el más importante de teatro, ¿verdad? Que lo hicimos todo de forma virtual. Es bastante complicada la situación porque nosotros prácticamente en un porcentaje muy elevado vivimos o sea, nuestro cliente sería el público y la taquilla, o sea, vender entradas. Y por ahí hay mucha gente que es un poco raro hablar de teatro, ¿verdad? Pero sí maneja un cierto nivel de público y nosotros, como yo vengo en representación de un gremio, perdón, nos ampliamos más y está el público pagante, el público que asiste a las salas, pero también está el público que son el público, por decir, que contrata el servicio del entretenimiento. O sea, los cumpleaños infantiles, todos los eventos que se hacen, que está ligado también a nuestro rubro. Y se suspendió todo y nosotros siempre hemos sacado por suerte una ley de subsidio para el artista, que estamos ahí trabajando con eso para que se concrete el desembolso y está dura la situación porque fuimos los primeros en parar y según como estamos viendo somos los últimos en reactivar, creemos, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Nuestra reactivación es como que ya está instalado el miedo también. Entonces, eso nos juega súper en contra porque también tiene que haber como una campaña. Hay una campaña que está lanzando, se llama Cultura Segura, es como asegurarle a las personas que nosotros cumplimos con todos los protocolos. En realidad estamos cumpliendo todo el tiempo, creo que es el sector que más se cuida, por lo menos lo que yo veo, ¿verdad? Con respecto porque venimos ensayando, ahora grabamos la obra para hacer la semana de teatro, como tenemos que levantar la plataforma, entonces todo está como muy cuidado, ¿verdad? Me parece que eso es algo positivo porque creo que el sector está súper educado. Ahora, tenemos que hacer un trabajo en conjunto con el Ministerio de Salud, con la Secretaría Nacional de Cultura y ver todos juntos cómo podemos ir activando, porque no depende solamente de nosotros. Pero sí hay un punto que a mí me llama un poco la atención, que escuché también que están hablando aquí, ¿verdad? Que en la reactivación o en lo permisivo hay también muchos asuntos cuestionables, o sea, el sistema de transporte público, como dicen, los supermercados, cierto que son comercios de primerísima necesidad, ¿verdad? Pero también, si se pueden aglomerar 100 personas en un supermercado, hay otras actividades que también, o sea, yo creo que yo puedo hablar por mi rubro, creo que es súper controlable también. O sea, no aglomerar, por ejemplo, o sea, una sala, ver las dimensiones, hacer por sector, tampoco no es que estamos en las obras de teatro, por ejemplo, no es que tenemos 400, o sea, hay obras que sí tienen mucho público, pero hay que ir viendo cómo podemos juntos, ¿verdad? Entonces, tú ves que un sector está como tipo así, no sé, ya está en la quinta, en la quinta fase y nosotros seguimos en la segunda, entonces ahí es donde creo que tenemos que porque todos fuimos afectados, o sea, yo no me pongo, no estoy hablando, estoy también escuchando acá con el deporte, fue súper afectado, toda la gastronomía, ¿verdad? Pero de repente la gastronomía tiene el sistema de delivery, por ejemplo. Yo sé que por ahí estoy hablando desde la ignorancia, ¿verdad? Pero hay como una fuente de ingreso, ¿verdad? Tenés algo que si, bueno, vamos a encerrarnos, pues tenemos esta opción, ¿verdad? Yo creo que la ciudad suena más ahora a ruido de moto por el tema de los delivery. Creo que hay una gran cantidad de empresas que yo sé como que tenés una línea por donde agarrarte. Nuestro rubro es muy difícil porque está parado y también queremos cumplir. Entonces es muy extraño todo, ¿verdad? Porque de repente ves que otros sectores se habilitan y bueno, me parece que hay que ir viendo. Necesitamos de a poco, porque en realidad lo que necesitamos, creo, en general, es darle otra vez la confianza a la gente. Sí. Según entiendo, Roberto, tiene razón Pipo cuando él dice, como que hay una especie, no digo discriminación, pero ¿por qué un sector sí, otro sector no? Es lo que hablábamos, porque yo en el tema, y él mismo aclaró lo que hablaba de los supermercados y los colectivos son de primera necesidad, pero hay otros rubros que no son de primerísima necesidad, que sí se le habilitó
o que se le habilita por la urgencia. A lo mejor ellos no salen a la calle a romper todo, entonces no se le da mucha importancia. Y es la crítica que yo hago, ¿verdad? ¿Por qué? Sí, Igual el, perdón, igual el Ciudad del consumo, Este y no ellos, ¿no? Como dice él, poner 2 metros de cancha Pero cada persona. el caso del teatro se puede comparar directamente con las misas. Así mismo. Porque ¿cuántas personas Claro, están permitidas en las misas? 20, ¿verdad? Y bueno, y una claro, obra de no. teatro con 20 personas en la normalidad a veces suele ser así. Sí, 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 sobre todo las obras, porque nosotros venimos, o sea, el sector que más mueve es el sector independiente, ¿verdad? Y el sector independiente es el público entre 50 para abajo, por decir de alguna forma, ¿verdad? Entonces O al se aire puede ir- libre. Claro, al aire libre, ¿cierto? o al aire libre, o sea, podemos ver la forma, pero cuando yo lo que creo es que hay una incoherencia, ¿verdad? Y ni siquiera busco culpables, digo nomás, y yo creo que hay una incoherencia en nuestro país siempre, en general. Entonces, no sabemos bien, o sea, yo creo que este tipo de debates creo que tenemos que tener más seguido, por decirlo, o sea, hablar los diferentes rubros y todos juntos intentar reactivar. Porque lo que tenemos que hacer en conjunto todos es reactivar, porque todos paramos. O sea, yo parto de esa base. Porque también escucho que hay gente que dice, no, nosotros fuimos los más afectados, que los artistas, que los... Sí, yo defiendo ese sector porque es al que represento, pero también veo que otros compañeros y otras personas también fueron muy afectadas, ¿verdad? Y entonces, eh, vos salís a la calle y ves nomás, se ve esa incoherencia. O sea, así nomás. No podés sentarte a 3 metros de distancia y tener la posibilidad de controlar en un 100%, por ejemplo, habilitar una sala de teatro, porque ahí sí tenés un control del 100% y de eso yo me hago cargo y estoy seguro porque ya estuvimos grabando obras y se manejó siempre el máximo de número 10 personas. O sea, y es así, ya tengo la experiencia de que el control es 100%. Ahora, el control es A ver, Roberto, un rato. Esperamos un rato, Roberto. Viceministro, el reclamo que también hace este sector, pero más que válido, ¿verdad? No, de hecho todos los reclamos son válidos, pero hay que entender que esta situación extraordinaria en sus inicios demandó una posición en la que nosotros y todos los países debían establecer escala de prioridades para reducir actividades que significaban un riesgo para la transmisión de la enfermedad. Entonces, obviamente, garantizamos la alimentación y todos los servicios básicos y a partir de ahí el resto quedaba un poco relegado en un supuesto en el que considerábamos factible en el menor lapso solucionar el problema y controlar la situación. Se prolongó, recordando que gracias a eso pudimos implementar 250 camas en terapia intensiva, fortalecer todo el sistema, que hoy es lo que permite sostener la incidencia. Porque aquí, seamos claros, hoy el sistema público está dentro de su capacidad aguantando. Hasta ahora nadie se ha quedado sin terapia, un paciente con COVID no ha quedado sin terapia intensiva y eso lo hemos logrado gracias al esfuerzo desde el inicio de todas las personas del país. Entonces, ¿en qué situación estamos ahora? Y estamos en la situación en que con este sistema que está siendo fortalecido todavía, podemos flexibilizar ciertos ámbitos y uno de ellos es el que se menciona ahora. Entonces, el contexto actual, ¿qué nos dice? Que la situación económica hay que tenerla en cuenta. ¿Por qué? Porque vamos a empezar a tener problemas de salud relacionados con factores determinantes que son el hambre, la desnutrición, etcétera, etcétera. Por lo tanto, este es un momento para empezar a activar sectores que en un principio no consideramos prioritarios por una cuestión, no por una cuestión económica, sino por el riesgo ante el inicio de una pandemia, porque es un virus nuevo que afecta al ser humano, uno no sabe cómo se va a comportar. Y ahora estamos en esa situación, entonces, así como vamos a dialogar con los propietarios de la cancha de pastos sintéticos y los demás, también vamos a dialogar con todos los sectores que crean que en este momento se pueden reactivar. Es muy cierto lo que dice, es mucho más fácil controlar en ambientes cerrados y así como se dice, la incoherencia es tan visible, uno de repente hasta se burla porque un motociclista tiene el tapaboca pero no tiene el casco. Así mismo. Es mucho más grave la posibilidad de que muera de un traumatismo de cráneo que del COVID, porque son jóvenes en su mayoría los que circulan en motocicleta. Entonces, hay un montón de situaciones y este es un aprendizaje en el que estamos todos los ámbitos. Salud lidera desde el punto de vista sanitario, pero los factores determinantes de la salud son económicos y sociales. Es por eso que ahora estamos considerando flexibilizar en estos ámbitos y nosotros estamos abiertos y así vamos a seguir. Vamos a hacer una última pausa y a la vuelta, un poco para entender, porque está viendo el calendario ya tentativo
que dio a conocer el Ministerio de Salud, que hace referencia, por ejemplo, eventos al aire libre, 30 personas, y después de un plazo determinado se va a analizar la situación epidemiológica. ¿Eso qué significa? Menos cantidad de contagio, ¿cómo se va a medir eso? A la vuelta de la pausa hablamos de eso. Pausa, venimos enseguida. Vamos a que conozca. Te invitamos a que conozcas la sucursal más cercana y descubras el sector de fríos. Para un buen asado o un buffet necesitas los mejores cortes de carnes y embutidos. Fortis Mayorista te ofrece el lugar ideal, donde además de comprar calidad, lo haces al precio más conveniente del mercado y apoyando a la industria frigorífica del Paraguay. Hace una compra inteligente y elegí Fortis Mayorista. Bueno, seguimos en Caro Cruz, último bloque. Diego Lanza, ¿por qué se van a movilizar mañana? Si ya acá Rolón ya aclaró, van a hablar, ya van a calendarizar. ¿Por qué se van a manifestar mañana? Y porque ya se habló mucho. Ya se habló mucho. Y también se va a presentar un amparo. Yo entiendo perfectamente todo lo que dijo el doctor Rolón, lo que fue el inicio, cómo toda la gente entendió, se ayornó. Inclusive cuando, porque yo también trabajo con Cristian, cuando vos hablabas con los acreedores de ciertos sectores, esos mismos acreedores comprendían la situación y entendían que el propio gobierno no les permitía trabajar. Y eso es aceptable hasta hace 2 meses atrás, 1 mes atrás. Pero hay que tener en cuenta que 6 meses sin trabajar es muchísimo tiempo. Y se le está condenando a esta gente en el sector gastronómico del 100% que abrió, de que podía abrir, solamente abrió el 40%. Y ese 40% volvió a cerrar un 30% porque no le cierran los números. Entonces, hay muchos negocios que hoy en día ya no van a abrir, Y en esa misma condición está la gente de eventos, está la gente, muchas empresas gastronómicas con las cuales yo trabajo, la gente de la cancha de fútbol. Entonces, yo confío y creo en la palabra de Julio porque lo conozco, pero también queremos tener un plan B, porque así también nosotros de la fase 3 pasamos a la fase 4 y la fase 4 viene 2 semanas más, 2 semanas más, 2 semanas más, y la realidad es que esta gente ya no puede aguantar eso. Ojalá se solucione. Yo veo que dicen que a fin de mes van a poder haber eventos de 30 personas al aire libre. Eso podría cuadrar perfectamente lo que es una cancha de fútbol. Nosotros estamos hablando de poner 5 personas en un equipo y 5 personas en otro equipo sin público. La gente que va a trabajar lógicamente en la cancha sin tercer tiempo, que repito, es parte importante del negocio y pueden hacerlo en otro, por ahí hay una especie de discriminación, pero no importa. Vamos a hacer lo que se tenga que hacer, pero por lo menos empezar a trabajar y mover un poco la economía de esta gente. El 1 de octubre, ¿verdad? El 1 de octubre. Ya está eso decidido, tanto para las canchas sintéticas. Acá falta que digan nomás que las canchas entran dentro de las 30 personas el 1 de octubre y ya estamos. Y lo de Lozano también, los eventos también, y los actores, obras de teatro del 1 ya se puede hacer, De hecho, así es. Hay un calendario tentativo y todas las actividades que tengan esa capacidad de control se van a empezar a manejar con esos volúmenes de personas. Esa es la... Y los horarios, doctor, nuevamente el horario de circulación, ese fase 3,5 que sacamos, 3.0, 3.2, que era hasta las 8, después a las 10, para las 11, porque viste que se creó toda esa situación, hasta qué hora puedo salir, hasta qué hora puedo volver, hasta qué puedo entrar. ¿Qué va a pasar con eso? Esta ¿Funcionó semana, eso? Pues yo sé que usted hace mucho prueba de error también. Sí, exactamente. De hecho, todos en todo el mundo hacen lo mismo porque este virus no tiene un manual. Esta semana va a ser clave para todos esos aspectos. Así es que probablemente el viernes nosotros ya vamos a estar con todos los números pulidos para dar un informe probablemente en la conferencia de prensa del ministro, ¿verdad? Entonces, por eso que es clave esta semana, porque venimos en una situación en donde se admite el aumento de personas en ciertos sectores y eso va a traer optimismo para otros ámbitos que estaban un poco relegados.
¿Cómo van a medir? El parámetro es número de contagios. Cuando ustedes dicen el calendario establecido establece el 1 la apertura, después de creo que 15 días se hace una revisión epidemiológica, dicen ustedes los médicos. ¿Qué van a mirar? ¿Número de contagios? Y básicamente eso, y ahí nosotros vamos a apelar a la conciencia de la gente y a los responsables de los negocios en el sentido de que la trazabilidad de las personas que van a ir va a tener que ser fidedigna en términos de capacidad de control. Porque vayamos al ejemplo de lo que no queremos que ocurra. Si Julio Rolón se va a un evento y resulta ser que a los 7 días desarrolla los síntomas, esa persona, al consultar, dentro de su historia clínica va a decir que estuvo en tal parte y se va a tener que establecer la comunicación y a partir de ahí todo el protocolo que es buscarle a las personas que estuvieron en contacto y revisar si hubo o no un brote ahí. Pudo haber ocurrido que la persona ya se haya ido incubando, pudo haber adquirido ahí, etcétera. Eso se va a evaluar después. Ese es, digamos, el seguimiento epidemiológico que se va a hacer. Y a partir de ahí se va a tomar la decisión a futuro. Cristian, ya entrando en el tema comercial, ¿cuál es la expectativa de ustedes? Vamos a decirse, el 1 de octubre se dice 30, el 15 de octubre se dice 50. ¿Cómo ven ustedes que quedó la demanda del público para los tipos de eventos que hacen ustedes? ¿Cuál es la expectativa realista? Bueno, realmente en lo que es lo social, que es lo que ya se empezó a mover inmediatamente una vez que se hizo el anuncio el día viernes, la primera expectativa son las colaciones, ¿verdad? Que fueron los primeros que se manifestaron. Las más grandes ya se fueron para el año que viene, las que aguantan con la cantidad de gente que hipotéticamente se va a habilitar para el mes de diciembre, están viendo de hacer o de ajustar un poco el tiempo, ¿verdad? Comercialmente nosotros esperamos que esto se mueva justamente para noviembre, diciembre, ¿verdad? Que lo que se puede hacer, como dije al principio, como una suerte de laboratorio ahora en octubre, pueda ir creciendo, porque realmente el que decide mantener su evento que ya tenía previsto o hacer un evento en noviembre, diciembre con las 100 o las 150 personas, que es un sistema mixto de adentro afuera, la mitad adentro y la mitad afuera, y a partir de enero entraría una posibilidad de hacer también hisopados a los asistentes de tal suerte a poder ampliar la cantidad, y también lo que dije de poder crecer de acuerdo a los metros cuadrados. Hay salones que son para 1000 personas, ese salón de 1000 personas con 150 no hace patria, como se dice, ¿verdad? Entonces lo que tenemos que lograr es que ese salón pueda abrir de acuerdo a la cantidad de metros cuadrados, siempre que se guarde la distancia de 2 metros entre mesas y de 2 metros entre personas. Pero todo eso va a depender de nuestro comportamiento también, como decía el doctor Rolón. Es una prueba para los proveedores, es una prueba para la ciudadanía, para los organizadores, y bueno, o sea, está comprobado inclusive por la experiencia en bares y restaurantes, que ya se habló también acá, de que si se cumplen las medidas se mitigan bastante los contagios, ¿verdad? Sí. Entonces, bueno, aprovechemos esta oportunidad, porque anduvimos mucho atrás de llegar a estos acuerdos, y bueno, este es el momento en el que justamente ya no da más la economía nuestra. La ciudadanía también tiene que entender, porque de repente hay voces dentro de la ciudadanía que se opone, ¿verdad? Pero tienen que entender que el sector no da para más. Como bien decía también el doctor Lanzac, en un momento nos tocó negociar ciertas cuestiones. A nosotros no nos ha ido tan mal, vamos a decir, por acá. El gran aplazado en todo este tema es el sector privado, en especial hablando de bancos, financieras y cooperativas. Entonces, sí. A ver, Cristian, un ratito. Ahí tuvimos un problema y seguimos teniendo el problema. Entonces, no queda otra que reactivar esto, porque más allá del COVID vamos a terminar muriendo de hambre, van a terminar quebrando las empresas, la gente vende su capital. Entonces, cuando esto pase, no va a tener capital para trabajar y tampoco va a poder reactivar el empleo. Entonces, esto, más que una reactivación de eventos, es una reactivación laboral, es una reactivación económica, porque nosotros tenemos que sustentar ese empleo que se nos pidió desde el 10 de marzo. Y repito, los grandes ausentes fueron los del sector privado, ¿verdad? Categórico. Que no acompañaron, y el gobierno les dio todas las facilidades para poder acompañar, herramientas con FOAPI, con flexibilización de medidas del Banco Central, y ellos agarraron la plata e invirtieron en otras cosas y nos llevó los créditos a la gente.
Roberto, estás también, yo digo, ¿cómo van a hacer ustedes en el sector de las obras de teatro? Porque supongo yo que montar una obra no se hace en una semana, eso le lleva un mes, o ya tienen obras ensayadas en un grupo reducido, esto se abre y ustedes ya están en condiciones de montar algún espectáculo. Mira, o sea, sí, o sea, hay que reconocer también, o sea, tampoco no voy a minimizar ni voy a negar de que nosotros hay un sistema de fondos del Estado, de subsidios, o sea, que son fondos concursables, que se vienen haciendo cada año, tanto del municipio como del Estado, a través de la Secretaría de Cultura, ¿verdad? Pero lo que yo siento es que no hay una propuesta COVID del Estado, porque a mí lo que me preocupa realmente es que yo entiendo que si o sea, en cuanto a cuidado sanitario y desde el Ministerio, sé que está aquí el viceministro de Salud, sé que llegaron así, tuvieron logros súper importantes y yo eso, mis respetos para la gente de la salud, ¿verdad? Pero llegó un momento en que yo, tipo, ya me preocupaba y decía, no sé qué puede ser más terrible, no sé si es más terrible el COVID que una población en general disconforme, porque con una marcha masiva se va todo el trabajo de 6 meses. Entonces me parece que la reactivación tiene que estar acompañada desde un Estado presente para todos los sectores que fuimos afectados. O sea, perdón que habla así medio general, ya sé que represento a mi rubro, pero por ejemplo, sí, tenemos fondos, estamos haciendo como un esfuerzo, pero sí creo que ahora mismo lo más importante es que haya un acompañamiento del Estado para la reactivación. Porque si no, es como que vamos a abrir los teatros y otra vez reactivate nomás, lobo, ya que hace 6 meses estás sin trabajo y veo cómo te reactivas. Me parece que no es así, creo que así no debería funcionar, porque acá todos estamos afectados, ¿verdad? Y yo por ahí dentro, por ahí puedo inclusive, por eso hablo dentro de mi ignorancia, pero yo de repente digo, pero un poco, 20 años de impuestos no se puede equiparar con 6 meses de cuarentena, o sea, hay que ver también qué uno da y qué es lo que uno recibe. Sí. Entonces me fui como así, extendí como más así en general y yo veo nomás en todas partes que hay una población disconforme. Y sería bueno que eso se tome también, así como se toma que, por supuesto, el tema principal es el COVID y evitar la propagación, pero también es importante tomar a la población disconforme. Eso también es tan importante como el COVID, porque juntos vamos a tener que salir de esto. Sí, entonces, señor. bueno, Dale, Roberto, te agradecemos este contacto. Vamos a seguir debatiendo sobre este tema. Muchas gracias, Roberto. Gracias a usted. Le agradecemos también a Cristian Lozano, gremio de los eventos. Gracias, Cristian. Muchas gracias, muy buenas noches, a las órdenes siempre. Y para ir cerrando acá, Pipo, tener una pregunta puntual para el doctor Julio Rolón, que tiene que ver con la discusión de la semana también, ¿verdad? El tema de la vacuna, doctor, que es la clave a lo mejor de todo el problema. O sea, si hay una vacuna, se acaba cualquier tipo de restricción, básicamente. ¿Cómo está eso desde el punto de vista realmente de usted, institucional? Porque acá hay mucho, nosotros mismos la prensa tenemos un día una noticia, un día otra, un día un medio, un día otro medio. ¿Cuál es la verdad hoy en día de la vacuna? La verdad es que nosotros no tenemos ni una fecha hoy como para anunciar y decir que en esa fecha vamos a tener la vacuna. Lo único que sabemos es lo que todo el mundo sabe, con la diferencia probablemente que nosotros estamos en un grupo liderado por la OMS que podría ser beneficiario de la primera o la segunda o la tercera vacuna que la Organización Mundial de la Salud apruebe y recomiende. Es decir, hoy lo que tenemos que hacer es seguir cumpliendo con las medidas y acostumbrarnos a vivir mientras no haya un tratamiento y una vacuna en un modo seguro de vivir, como decimos. Puntualmente, doctor, cuando se habla, por ejemplo, de una vacuna china que ya está para exportarse, que no tiene ninguna certificación. Sobre eso que vos decís, el empresario acá, que ya habló por los medios de que supuestamente el gobierno chino ya autorizó que esa vacuna se distribuya. Pero como toda medicación, cuando todo medicamento tiene una aprobación del Estado paraguayo para el gobierno, para que se pueda aplicar en el Paraguay, la única certificación válida para ustedes es FDA. En realidad la única certificación va a ser la que la OMS diga, o sea, pueden venir todos los empresarios trayendo todas las vacunas que hoy entre comillas estén habilitadas, pero mientras la OMS y la OPS no digan estas son las que se van a distribuir en todos los países,
nosotros no vamos a poder establecer ningún tipo de alianza estratégica comercial con nadie. Eso coincidimos, pero también es importante, me estaba diciendo este empresario con quien hablamos, que nosotros debemos estar en la lista, por lo menos. Estamos en la lista. En todas las opciones. En todas las opciones. De hecho, la OMS hoy, a través de un programa, lo que hace es la lista de todos los países y entender que el 20% de la población de todos los países no va a ser beneficiaria de la vacuna. Sí. Con criterios como el de la gripe, mayores de 60, Sí, con morbilidad de 6 a 36 meses. Sí. Y la OMS está esperando cuál de todas es la que primero se aprueba y si se aprueba y si sus resultados son los que uno desearía que tengan, ¿verdad? Ya. Entonces, puede ser que finalmente la OMS termine comprando una vacuna china, ¿por qué no? Así como puede ser la que compre de Oxford o de los Estados Unidos, pero eso va a decidir la OMS en base a expertos que se están reuniendo y esperando. Ya. Gracias, doctor, por tu tiempo. A las muy órdenes amable. siempre. Diego, muchas gracias. Muchas gracias por la Ya invitación. queremos jugar los sábados a la tarde de fútbol, ¿será? Sí. Ojalá ya se habilite. Ojalá que nos habilite, Rolón. Sí. Claudia, ¿qué dice tu encuesta? Vamos a ver rápidamente qué respondió la gente en la encuesta que habilitamos en redes sociales. ¿Crees que todos los servicios y eventos ya deben volver a su normalidad? 51% sí y 49% no. ¿Cómo esto es? Que hay gente que no quiere... Hay gente que tiene miedo. Yo rápido le quiero preguntar algo al doctor. Pues ya Doctor, nos ya vamos. no contagio, así Jorge me deja ir a la radio mañana. Claro, si ya pasaste el tiempo, tus 14 días y los 23 días ya. No, suficiente. Ya está, gracias. Gracias, Gracias, doctor. ¿Me pueden permitir algo que es importante? 30 segundos, sí. 30 segundos. Nosotros podemos habilitar todos los ámbitos, pero finalmente la gente es la que decide. Entonces, recibimos de repente algunas cargas que no nos corresponden. Sí. Digo nomás para aclarar, porque Está yo te bien. puedo habilitar tu restaurante, pero si todos tienen miedo y no te vas, Es así es mismo. una situación muy difícil. Bueno, nos vamos. Chao, Pipo. Hasta luego, gracias. Gracias Chao, por chao. acompañarnos. Buen fin de semana. No, buen fin de Ojalá semana. que siga lloviendo. Inicio de semana. La lluvia a mí me encanta. Esto que Ojalá estamos que escuchando, llegue a ojalá que San llegue a Bernardino, donde hace falta la lluvia. Buen inicio de semana. Chao, chao. Chao, chao.